Bueno, acá estamos con Sabrina Faustini, fundadora y directora de Desplegare, un consultorio, corregime si todavía se nombra de esta forma, en discapacidad para infancias, adolescencias, familias. Tiene más de 10 años. Fue mi jefa, dato menor, jefa, esa palabra, No sé, fue mi sepa, jefa he en, coordinado. o sea, donde di mis primeros pasos como estudiante de psicología, 2015, 2016. Y bueno, hicimos Ujú. todo, un camino, transformaciones, y bueno, te terminé acompañando. Eh, Nada, eso, para mí un honor también acompañar a personas que tienen más trayectoria que yo. Eso me parece súper, súper potente. Y bueno, Sabri, ahí si querés nombrar algo, presentarte y también qué te motivó a comenzar el proceso y en qué momento estabas, también que me parece que fue clave en relación bueno, la crisis en relación a todo lo que es la infraestructura estatal en discapacidad y bueno, lo que quieras ahí compartir como para arrancar. Dale, hola a todos, gracias Nuc por invitarme. Bueno, agrego esto, soy terapista licenciada en terapia ocupacional y bueno, como decías vos, hace muchos años trabajo con familias, con instituciones, infancias. Y bueno, sí, estamos hace más de 15 años ya en Desplegare y ahora abriendo un nuevo proyecto que es Criare, gracias al impulso que me ha dado Nuc acá presente, fue fundamental en ese proceso y justamente este nuevo proyecto salió desde la necesidad, digamos, de Mm, la crisis del sector en discapacidad, donde también hemos trabajado mucho para que las cosas se modifiquen, estamos esperando la vigencia de la ley en emergencia en discapacidad, entonces en ese momento de crisis, que bueno, si bien las crisis son difíciles, estamos en una muy profunda, son fundamentales, ¿no? Para reinventarnos y impulsar cuestiones que por ahí uno tiene ahí como pendientes. Y en ese proceso yo no encontraba la forma, ¿no? De empezar, o estaba un poco desorientada, tenía mucha información en mente, pero no sabía cómo realmente llevarla a la práctica. Y ahí fue que, hablando con Nuc desde un lugar de amistad, pudimos acordar un espacio profesional en donde, bueno, fue central desde el momento uno, ¿no? De la replanificación de mi espacio laboral y poder darle inicio a este nuevo proyecto que fue Criare. Y es Criare. Entonces, bueno, nada, ahí fue que arrancamos a trabajar con vos, Nuk, y fue buenísima la experiencia. Bueno, nada, vamos a contar un poco qué fue Principios ocurriendo. de, bueno, 2024, ¿no? Y Sabri, como para entender un poquito más en detalle, ¿qué tan crisis era, no? Vos también teniendo un equipo, una familia, digo, ¿qué tan como para... Estoy recordando, pero te lo pregunto a vos para no decirlo yo, o sea, ¿qué problema te estabas encontrando, no? Ya hace por lo menos un año, ¿no? Bueno, nada, la crisis profunda que tenemos en el área de discapacidad, yo como decía, hace muchísimos años que estoy trabajando, coordinando, o sea, yo soy fundadora de Desplegare, coordino el espacio en donde trabajan 15 personas más, Mm, profesionales más, un equipo muy grande, y bueno, sostener el espacio al equipo, muchas personas que dependen del lugar, ¿no? Y que estamos sujetas a un sistema que no están dando, que es, bueno, todo lo que es el sistema de pago por rintero a través de certificado de discapacidad, y bueno, públicamente se sabe que no nos pagan o nos pagan con muchísima demora a un valor muy bajo. Entonces, bueno, dada esa situación, yo con dos niños y bueno, toda una estructura para mantener, una mm. crisis también personal desde... nada, mi familia, ¿no? Que también fue como disparada por toda esta situación. Nada, me encontré con la urgencia y la necesidad de poder encontrarle una salida urgente. Yo estaba muy mal en cuanto a lo personal por todo esto que me estaba atravesando, por una situación también en mi pareja que desencadenó todo esto, en donde pues, derivó una separación. Y en todo ese proceso tuve que lograr herramientas para reinventarme y bueno, realmente el acompañamiento de NUC fue fundamental. Yo la verdad que tenía a mi psicóloga de siempre, ¿no? Que siempre me brindó su apoyo, pero esto fue distinto, porque es la conjunción, ¿no? De los factores, como decíamos, de lo personal y lo profesional que se trabajaron a la vez. Entonces eso fue lo que me potenció, lo que me dio herramientas para poder salir de esa situación, porque, o sea, una cosa llevaba a la otra y estaban súper Mm. vinculadas.
Entonces yo realmente necesitaba un impulso y un apoyo Mm. superior, digamos, a lo que era una terapia tradicional. Y eran esto con estrategias concretas en donde punto a punto, desde lo profesional y desde lo laboral, pudimos ir resolviendo cuestiones desde lo práctico, ¿no? Porque en ese momento, ¿no? Cuando uno está como muy aturdido por tantas cuestiones, es difícil encontrar como por dónde ir, el camino, el horizonte. El Si uno ya está estrés, bien. ¿no? Digo, como para poner un foco que me interesa mucho a mí laburar con las personas, es el alivio del estrés, primero la regulación emocional, y con esto, con herramientas concretas que den alivio y claridad, porque en ese estado de supervivencia es muy difícil pensar, es como si tuviéramos un tigre adelante, ¿no? Todo el tiempo. ¿Y qué te gustó qué te gustó de las sesiones, del clima también, o de ese acompañamiento más a la parte de salud personal? Ahora después nos metemos, si quieres, un poquito más en lo profesional, que fue un montón también, pero digo, esa parte que decís que era como más sí, eso, de hábitos, de mirada Sí. sobre el día a día. Lo que pasa que, o sea, yo lo entiendo ahora y lo estoy viendo como ahora ya habiéndolo superado y viéndolo por ahí con colegas, ¿no? Con coequippers acá en el consultorio, que están en ese proceso anterior que yo estuve. O sea, me llevó mucho tiempo poder arrancar, digamos, con lo que yo quería arrancar desde lo profesional. Estaba trabada. Hoy Mm, cuando nada, me acordaba cuestiones antes de conectarme al Zoom, pensaba como cuando vos me decías, Sabri, ¿qué te impide avanzar? Y me impedía avanzar las trabas que tenía yo emocionales. mm, Y bueno, no podía superar todo eso. Y yo recuerdo muchas veces que me conectaba y hacía mucha catarsis en este espacio, hasta llorar mucho y mm, bueno, vos nunca me tuviste que contener mucho desde lo emocional, porque estaba muy mal por toda esta crisis que me estaba atravesando en todo sentido. Y desde ese lugar es muy difícil poder pensar, avanzar. Aparte, yo digo también, ¿no? Cuando hay una cuestión económica que nos atraviesa. Es más difícil, porque obviamente con todas las necesidades mm, cubiertas y emocional, ¿no? Las dos cosas, pero se van sumando estos factores que nos atraviesan y que decís cómo, o sea, con tantas necesidades yo puedo ponerme como en modo creativo, en modo proactivo, o sea, con tantas responsabilidades. Bueno, en eso estuvo Nuke y para mí también fue un sacrificio enorme decir, bueno, voy a pagar esta sesión, sabiendo que mm. valía un montón en cuanto a lo que vos me dabas, pero a mí me costaba mucho, desde lo monetario, aportar ese dinero, pero yo lo prioricé porque entendía que era la salida y que había que invertir en eso y así lo hice. Entonces, bueno, en principio como que tardamos un montón en llegar a donde yo quería llegar, porque me acompañaste en ese proceso de salir de la angustia, de fortalecerme para tomar decisiones, de esto de la autoridad, pero como digo, en ambos Asumir la ámbitos. autoridad, como que sí. Sí. No es menor lo que estás nombrando, porque, a ver, dos cosas veo muy grosas. Una, para que también quien vea este testimonio tenga conciencia de qué tipo de crisis es cuando sos mujer, una familia, una crisis familiar, una crisis laboral y de un consultorio donde mucha gente depende de vos, o son muchas capas cuando tenés tantos frentes abiertos. No es lo mismo una crisis personal que una crisis cuando estás liderando un montón de espacios, esos, situaciones, personas que dependen de vos, que están esperando que vos tengas alguna solución. Digo, es otro nivel de estrés. Creo que eso es importante y también valorable para vos, ¿no? De valorar el laburo que hiciste. Y puntualmente esto que decís que me parece clave, a ver cómo lo viviste esto de, che, me cuesta un montón invertir, pero tengo la mentalidad de que para salir de esto, para encontrar nuevas formas de actuar, necesito invertir. Creo que hay una decisión que no todo el mundo toma a tiempo, ¿no? Que hay algo más que se activa la escasez y Ujú. si invierto voy a perder, que obviamente hay un riesgo. Pero esa Mm. claridad creo que vos la tenías antes, ¿no? Ahí para no atribuirme eso. No, no, o sea, la verdad fue que, a mí te digo lo que me pasó, nosotros esto hace muchos años nos conocemos, trabajando juntos, teniendo una amistad, y recuerdo que me pasó que vi un reel tuyo antes de llegar a la crisis profunda, ¿no? Cuando se estaba iniciando la crisis y escuchaba lo que estabas proponiendo y creo que te había comentado una vez y te digo, che, Nu, qué bueno esto que estás haciendo, cómo me vendría bien.
Y bueno, tiempo después fue que se dio juntarnos a charlar y surgió esta posibilidad de realmente este acompañamiento profesional. Y yo entendía como que sola no lo iba a lograr. En Mm, ese momento estaba muy claro. sola, me sentía muy sola como tengo un equipo enorme que dependía mucho de mí, absolutamente, porque si yo nada, no podía sostener el lugar, no podía continuar la coordinación, no podía pagar el alquiler del espacio, se caía toda la estructura. Entonces sentía mucha presión, como vos decís. Pero esas personas no estaban en las condiciones necesarias. De hecho, yo me acuerdo de tener una reunión a solicitarles colaboración en cuanto a la energía, pues esto del clima, ¿no? Y de lo que vos me aportaste, porque no, todos me traccionaban en demanda. O sea, Hubo un obviamente, ordenamiento muy interesante ahí en relación a eso que nombrás de cómo vos establecer tus límites primero, tus bordes personales de salud y ordenamos toda una cuestión de cómo son las relaciones dentro del consultorio, ¿no? O sea, sí, cómo generar también eso, cómo convocar a esta nueva actualización, porque quiero nombrar algo que no es menor, que vos venías más de, bueno, funcionó como 10 años por lo menos desplegar de una forma que fluía y en un sistema más ligado a lo estatal y fue como empezar a entrenar la mentalidad empresarial, las decisiones estratégicas, empezar a... Hicimos mucho de revisión, ¿no? Este es un espacio bueno, de confianza que vamos creando para poder abrir temáticas. Entonces yo le preguntaba, te preguntaba sobre el funcionamiento del consultorio y iba surgiendo la información y desde ahí aportando sugerencias y lo más interesante es que vos las aplicabas. Vos sí. aplicabas las sugerencias y la próxima sesión venías con eso ya laburado y me ibas compartiendo cómo el equipo respondía a esas sugerencias. De hecho, hubo una vez un taller, una vez me acerqué al consultorio y se iban destrabando cosas y eso también creo, me daba la sensación, cierro con esto, me daba la sensación de que a vos también te ibas dando como más confianza, ¿no? Como, bueno, a ver, estamos, ya empezó la modificación, ¿no? Iban pasando los meses. No, para mí fue clave realmente en esto, ese círculo, esa red que logramos armar, porque es esto, desde la individualidad de uno y la problemática que cada vez te van volviendo más, es difícil avanzar. Entonces, este acompañamiento, ese apuntalamiento, ese ordenar, que fue fundamental, poder dar prioridades, poder entender esto, cuáles eran los primeros pasos que había que dar, porque esto, o sea, las ideas que fueron desarrollándose, yo las tenía hace muchos años, de hecho, que no lo llevaba a la práctica porque no tenía disponibilidad. Y entonces, bueno, esto, cuando hay mucha demanda, uno va respondiendo a la demanda. Entonces, en este momento fue parar y repensar con vos. Yo pude tipo, acomodarme y decir, bueno, a ver, ¿qué tengo en la cabeza? ¿Qué quiero hacer? Y a partir de ahí yo lo fui bajando con vos y ordenando y vos me guiaste un montón en esto qué hacer, digamos, ¿no? El Y paso a muchas veces, paso, concreto. Primero esto, después esto, como... muchas veces yo estaba bastante trabada por esto que cuento de lo complejo que era todo en ese momento. Y bueno, fuiste fundamental en acomodar, pero como digo, hasta cuestiones sumamente eh, privadas, digamos, personales, que me mm. trababan en lo otro. Entonces era como, bueno, a ver, pará. Esta es la urgencia y entender también eso, quiero nada, agradecerte y compartirlo, ¿no? Que fuiste sumamente empático con lo que me estaba pasando, como mujer, como madre, porque no es lo mismo, ¿viste? Cuando a veces habla de estas cuestiones de género, realmente una mujer con dos niños en una situación tan precaria económicamente hablando y laboral, porque lo mío, yo soy monotributista y mi trabajo es en la hora a hora, digamos, o sea, yo necesito estar sana mentalmente y físicamente, con energía para poder responder a mi trabajo y con eso sustentar mi casa, mi familia, darle comer a mis hijos. Entonces vos pudiste entender esa desesperación que yo tenía, esa angustia por cómo resolver esa situación y la complejidad que tenía, porque hay por ahí personas, ¿no? Que son más analíticas y tipo, ven, tú, esto es así, así, y son crueles, digamos, y no empatizan con lo personal. Yo siento que eso fue fundamental y fue lo que a mí me ayudó a salir de ahí, porque conectamos desde ese lugar, ordenamos estas cuestiones y empezamos a priorizar
para dónde ir, ¿no? Mm. Y así fue que a poco yo empecé a sentir seguridad, como vos decís, esto de las intervenciones con el equipo también, porque también el equipo tenía que entender que estábamos en otro momento. Eso fue un desafío, ¿no? Como, che, Sí. estamos en es otra empresa, es otra organización, es otra cosa. Lo sigue siendo Mm. realmente porque o sea, el equipo estaba acostumbrado a trabajar de una manera, también a tener ciertos ingresos y eso dejó de pasar y empezaron a haber otras construcciones. Yo empecé a pararme desde otro lugar, empecé a generar otras cosas. Bueno, en ese momento, ese cambio también fue un desafío para ver quiénes podían seguirnos, Mm. seguirme a mí, digamos, en ese proceso y quiénes no. O sea, muchas personas se tuvieron que reformular, transformar para lograr acoplarse a esto Ahí te iba a hacer y, una ot- pregunta después de esto, sí. y No, otra gente que no hubo manera de que acompañen este proceso porque ahí está la posibilidad de cada uno de transformarse en una crisis, ¿no? Y reinventarse y bueno, también es respetable que hay personas que no estén preparadas o no lo quieran hacer, ¿no? hay algo clave ahí, lo que estás diciendo, que para mí es una de las a ver cómo lo llamamos, de las fases clave constantes de a aprender en un proceso de transformación como este, que tiene que ver con las decisiones difíciles. Muchas Mm, veces las personas quieren cambios grandes, pero no están dispuestas a tomar las decisiones difíciles que son indispensables y de hecho cada vez se vuelven más constantes en esta mirada más empresarial de crecimiento, porque empezás a ver el problema, porque empezás a ver dónde se estanca la energía, dónde no, la cosa no funciona y estamos quizá a veces culturalmente muy acostumbrados a sobreadaptarnos, ¿no? sí. A conformarnos con menos de lo que queremos, bueno, etcétera. ¿Cómo fue para vos empezar a tomar esas decisiones, ¿no? Sos bastante contundente, vos te siento, hay gente que duda más, digo, me parece que vos fuiste ahí y empezaste a tomar las decisiones, ¿cómo fue ese proceso? Una vez que logré como fortalecerme desde lo emocional, ¿no? Y sentirme, como esto, empoderarme un poco por salir de ese pozo, fui empezando a ordenar y esto, ver a quiénes tenía a mi alrededor, digamos, con qué equipo contaba y qué hacía con cada una de esas personas, ¿no? Y fue difícil, muy difícil. Tuve que sentarme muchas veces con cada una de esas personas de mi equipo, o sea, en conjunto y de forma individual, y plantear lo que estaba pasando y empezar a evaluar. Me acuerdo con vos que, nada, fue un proceso heavy y con personas que sé que son muy valiosas, que también están atravesadas por la misma crisis y que no estaban en un momento óptimo. Entonces también mi valor, digamos, con vos fue desde la fortaleza que vos me diste, fortalecer a esos otros integrantes Mm. de mi equipo y reevaluar y explicar y pensar y también dar tiempo cuando pude y cuando se terminó el tiempo se terminó. Bueno, y ahí, bueno, pude reencontrarme con un nuevo equipo, que eran las mismas personas, pero en otro lugar. Y bueno, particularmente me pasó con uno de los integrantes, con Mati, que él en ese momento también se estaba viendo qué hacer y pudo reinventarse y vos también trabajaste con él y asumir un rol de coliderazgo conmigo, digamos, y poder entender qué se necesitaba y qué necesitaba él readaptar para salir adelante. Yo cuando hablaba de paridad, hablaba en relación a él, ¿no? Que él tuvo que hacer un proceso a otro tiempo mío y yo estoy viéndolo desde afuera cómo eso resulta. En el equipo pasó lo mismo, gente que no se acopló al nuevo proyecto y quedó con Desplegare solamente, y hay otros que están trabajando en Criare y yo estoy acompañándolos en esto de la identidad de la marca, ¿no? Y en transmitirles por dónde va. Yo también estoy aprendiendo, ¿no? Ahora pude relajarme y empezar a producir contenido, que era algo que yo me acuerdo con vos que decías, pero ¿qué te trabas, Sabri? ¿Por qué no? Y A te mucha acordás. gente le traba el contenido y otros temas. Estamos hablando de temas muy, muy potentes, me parece. Mm, Estaba pensando en también, a ver, algunas cosas, a ver qué te traen a vos. Empezamos a laburar, a trabajar en identificar tus habilidades y cuál es esa propuesta de alto valor que tenés para dar, ¿no? Desde esta nueva mirada más empresarial, a trabajar la marca personal, a trabajar el marketing, que también hemos tenido experiencias de marketing que no nos terminan de dar resultados y mucha gente no cree que el marketing es tener algo bonito y hay mucho más.
También, Ujú. bueno, has lanzado masterclass, como algo de ese laburo fino que hicimos en ir identificando, bueno, qué tenés para dar de potente y cómo fuimos llegando a esta propuesta de corregulación que está muy alineada con tu relación con tus hijos también y esto de, a mí me gusta mucho esta frase de que la creatividad no es algo distinto a lo que sos. Muchas veces Ujú. estamos buscando algo muy complejo y está mucho más cerca de la autenticidad de lo que estamos viviendo y eso es lo que podemos compartir. Y bueno, desde ahí se fue montando lo que es Criare y bueno, todo lo que pudieron avanzar, ¿no? En estos meses. No, Qué te viene con totalmente. eso? No, lo que decís es así. O ¿Cómo sea, fue yo descubrir eso? Dentro de todas las opciones, porque digo, coordinás un montón de profesionales, musicoterapeuta, psicóloga, psicopedagoga, kinesióloga, toda esa información, ¿cómo fue ir llegando mi propuesta de valor va por acá y siento que es esta? ¿Cómo fue ese bueno, proceso? yo soy una persona esto con muchos años, o sea, me recibí en el 2009 como terapeuta, pero desde muy chica trabajo en discapacidad como voluntaria, bueno, mucho tiempo, auxiliar, bueno, toda mi vida me dediqué a esto y me formé mucho también. O sea, estoy formada en integración sensorial, neurodesarrollo, hice terapia asistida con perros y bueno, lo más fuerte es la experiencia que yo tengo. Pero es eso como decir, bueno, a ver, me ordeno. ¿Y qué tengo para dar? Y justo, bueno, esto, ser madre para mí, justo ahora viene el Día de la Madre y pensaba en eso, o sea, no es lo mismo ser terapeuta siendo madre, trabajando en crianza, que no serlo, porque lo he hablado con colegas, o sea, no me considero mejor profesional por ser madre, la verdad que puede ser excelente y no haber sido madre, no estar en ese rol, pero realmente cuando uno es madre y pasa por la experiencia, entiende un poco más qué es el día a día. Eso me pasó a mí y desde el conocimiento teórico y práctico que yo tenía, a mi experiencia personal en la crianza, pude armar un método, o sea, el método Criare, que lo desarrollé también con vos, se dio en la conjunción de esos dos factores, de mi experiencia como profesional y como madre en la crianza, y con todas las dificultades que eso trae, y también en la complejidad que yo estaba viviendo y necesitaba herramientas que no me estaban funcionando. Eh, yo me considero una persona que tiene un montón de herramientas desde lo que yo doy todo el tiempo. Busqué ayuda externa con psicología y demás porque sentía que no me estaba alcanzando lo que estaba haciendo como madre. Y después ocurrió esto, como que empecé a decir, bueno, a ver, con todos estos factores, ¿no? Tengo que hacer algo. Y empecé a aplicar y empecé a estudiar lo que, esto es la autoinvestigación, ¿no? Que surgió en este espacio, de entender lo que yo estaba haciendo, ¿no? Entender lo que yo podía dar y entender lo que quería compartir. Para mí son esos tres factores, Hermoso. ordenándolo ahora, ¿no? Entonces dije, bueno, a ver, ¿qué estoy haciendo? Y esto tiene que ver con esto. Y me acuerdo que surgió una sesión con vos que dije, esto tengo que compartir. Sí, ¿Por como qué una no? epifanía, es como, las personas les pasa eso, cuando llegamos a ese lugar es como, claro, es obvio, como una sensación también, ¿no? De Bueno, y ahí eso. surgió mi método personal, o sea, porque esto, los abordajes, viste, hay millones de abordajes, millones de nombres muy bonitos, muy marketineros, que se cobran en dólares y viene gente del exterior y que se hagan de Estados Unidos. Bueno, estamos en la Argentina con todos esos abordajes que yo conozco y manejo y me instruí en eso, y en este contexto de crisis que no es personal, es de todo el país, o sea. Sí. Dije, a ver, ¿cómo ayudamos a toda esta gente? Me ayudo a mí misma y hacemos una comunidad, que es la comunidad Criare hoy, para salir adelante con esto, ¿no? Y entendí que desde la desregulación como adultos, porque esto también no va solo dirigido a la familia, sino también a profesionales, tanto de la salud como de la educación, ¿cómo podemos ayudar a esos adultos con esto que nos pasa, que es la crisis que nos atraviesa, que justamente venimos. Nos desborda y... Es ah, una realidad y no podemos negar que nos atraviesa y la estamos mm. padeciendo. Entonces, bueno, desde este lugar, como adultos responsables, ¿cómo nos vamos a parar delante de las infancias a poder colaborar con ellos y a poder, en muchos casos, exigirle como se les exige? Y ahí fue que dije, bueno, vamos a ordenar esto, vamos a bajar esta información y vamos a empezar a trabajar sobre esto, pero desde un lugar de interés, de inquietud personal, más allá de hablando, o sea, esto empresarial. Y ahí está.
el éxito, yo siempre lo dije así, el éxito en cualquier negocio, en cualquier empresa, está en el entusiasmo, en las ganas y en la idoneidad que tiene ese líder, ¿no? Y yo creo que todo eso lo tenía, pero necesitaba ordenarlo, bajarlo y volcarlo en algo. Y fue ahí que todo eso ordenado, ya pasando esas etapas que fueron esto, aparte, yo no me desanimé ante el no poder avanzar relativo, estaba avanzando desde otro lugar, pero o sea, el proyecto estuvo mucho tiempo como frisado, porque yo necesitaba consolidarme desde lo personal y eso ocurrió. Cuando eso ocurrió pudimos avanzar mucho, como que parecía que no iba a avanzar nunca y de golpe se destrabó todo lo profesional que veníamos hablando, objetivo por objetivo. Y ahí fue que yo pude empezar a esto, darle el valor que tenía y esto de en lo particular, ¿no? De lo que yo hago, de mi espacio y de mi método, eh, que no es del montón y es intransferible. Eso de, viste, Total. Sí, el es método único, es como el, porque surge de tu experiencia, puede haber otros, puede haber otras personas que se dediquen a eso, pero no van a hacer lo mismo que lo que haces vos por tu recorrido, por tu historia, por tu experiencia. que, Y viste, Sabri, como para tomar dimensión también, porque me parece que todavía no lo dijiste, te agradezco un montón todo lo que nombraste, porque también me asombra escucharte, es como, wow, o sea, no es que esto está improvisado acá, o sea, estamos descubriéndolo en este momento. ¿Cuánta gente se mueve Desplegare también, ¿no? Para tomar dimensión, si tenés idea, cuántas personas hoy están trabajando con ustedes, cuántas han trabajado, digo, como algo histórico, lo que te... sí, no, muchísimas familias han trabajado, justo yo decía, a veces no puedo recordar, o sea, la cantidad de personas que han, familias y niños que hemos atendido, la verdad que no lo puedo recordar porque fueron muchísimas. Pero bueno, nosotros siempre estamos en un mínimo de 40 familias y a veces, bueno, llegamos a 40, a 50, digo, perdón, siempre estamos en ese margen, tratamos de no irnos, quedarnos en 40 porque es mucha la demanda, porque cada familia tiene muchos tratamientos, hay familias que tienen hasta 5 tratamientos, o sea, entonces coordinar eso, o sea, pensamos 40 por 5, o sea, son muchas instancias terapéuticas que trascienden, ¿no? Y ocurren en este espacio. Mucha Eh, responsabilidad también. sí, Digo, la importancia de esto que dijiste de consolidarme en lo personal, que muchas mm, veces hay líderes que no se dejan acompañar, ese punto ciego de no pedir ayuda, de querer hacerlo en soledad también tiene un riesgo para los consultantes. Digo, cuando mm. uno se labura a nivel personal, tiene esa claridad de, che, yo soy quien toma decisiones que impactan a 40 familias, digo, eso requiere también una conciencia, una delicadeza, una sutileza, me imagino, ¿no? Sí, yo siempre como profesional fui supervisada y también en el ámbito personal, como decía, siempre hice terapia, pero sentía como que en este momento necesitaba algo distinto a todo eso que ya había hecho y estaba haciendo y fue que, bueno, por suerte, escuchándote así, llegué a escribirte ese día y pudimos encontrarnos desde este lugar. Y fue como un hallazgo enorme para mí. Entiendo que en los procesos profesionales esto hay momentos, ¿no? Para todo, pero bueno, yo creo que lo tuyo es muy interesante porque es una propuesta diferente, como esto hablamos de lo personal y lo particular, es diferente a otras propuestas porque realmente va a un nivel de profundidad grande, Mm. ¿no? En la esencia de la persona y en la estabilidad de esa persona. Por eso yo lo hablo, o sea, como colega y como persona, ¿no? Que tomó el servicio, pero es fundamental, ¿no? Siendo yo terapeuta, entiendo la necesidad esa, que es lo que yo estoy trabajando con otras familias, de estabilizarse para poder afrontar lo que sea. Entonces vos, Ahí viene el... Mm. dando ese recurso y después teniendo todo el bagaje que tenés en relación a lo que es una empresa, desde el liderazgo, desde la marca personal, desde todo lo que, bueno, hemos laburado, es como la conjunción perfecta para poder, para cualquier profesional, para mí de cualquier área, nada, para poder avanzar, para poder tener el soporte necesario y para mí, nada, está bueno esto. Para mí vos sos un consultor para tenerte siempre, obviamente en diferentes procesos. Nosotros, bueno, estábamos viéndonos con mucha frecuencia, semanalmente nos estábamos viendo y nos vimos por mucho tiempo, un año y medio, si Un no año y recuerdo. medio. Fue un montón de trabajo, porque aparte a veces tenemos reuniones de 2 horas.
Y bueno, vos me das mucho trabajo, que yo en la semana también por ahí hablábamos, bueno, fue como continuo trabajo en un año y medio y ahora seguimos trabajando con otra frecuencia y con otros objetivos y me parece que está buenísimo que así sea y yo estoy tranquila, por eso de tipo me pierdo y digo, bueno, cualquier cosa le voy a preguntar a Nuk, te tengo como un referente para mí y está bueno que, o sea, yo creo que todos los profesionales, más quienes lideran, necesitan a alguien así como vos, y no es para hacer propaganda, sino realmente lo No, yo comparto también porque lo necesito, o sea, te agradezco un montón, hermoso escucharte, y a la vez yo lo necesito. Yo siempre estoy acompañado y me parece que va por ahí, o sea, es como tomar de algún lugar, tener donde vulnerabilizarme, donde expresar lo que a mí me sucede con esta infraestructura, con todo lo que estoy abordando, también en lo personal, porque me interesa mucho no perderse en la cuestión del dinero, por ejemplo, ¿no? En la ambición y estar conectado con lo que realmente me importa y creo que desde ahí predico con ese ejemplo, entre comillas, de, che, no nos perdamos que estamos en la vida, que hay algo existencial, ¿no? Por eso la profundidad de, trabajamos con la meditación, con la escritura, y algo que te quería nombrar, estamos ahí, si querés, hacemos un ratito más y estamos. eh, También están las habilidades que no estaban tan entrenadas, y eso me parece que es clave, que muchas y muchos líderes no tienen en cuenta a veces que, bueno, tenemos todo este potencial, genial, todos estos recursos, todo esto que tenemos para dar, pero bueno, hay brazos flacos, ¿no? Hay cuestiones, ¿cómo fue para vos también eso, ir encontrándote con las resistencias de, no tengo tan entrenada, no sé, la organización de esta parte, la escritura o el contenido, la exposición en redes y todo eso que fuiste trabajando y encontrándote como, no me es tan fácil esta parte de mí, ¿no? Y no, a eso mí me me parece súper rico frustró, porque fue un entrenamiento. sí, me frustró mucho, me angustiaba, la verdad, porque decía, oh, Dios, o sea, ¿por qué no? Decía de vuelta, aparte me acuerdo que a veces tenía como objetivos, yo siempre tenía un cuadernito, de hecho está por acá, el cuadernito con mis hojitas y anotaba y te decía, bueno, esto, y yo la retenía ahí porque veníamos trabajando, y después lo podía volcar y yo decía, ay, no puede ser, ¿por qué? ¿Viste? Y bueno, me frustró un montón, pero es esto, fue la constancia, me parece fundamental y la convicción, ¿no? De tener claro el horizonte. Y es esto que para mí, más allá de la crisis económica y que yo tenía que resolver lo monetario, y de hecho estoy en ese proceso, no es que fue, o sea, es un proceso constante, y más en un contexto de crisis que, nada, es imposible que uno resuelva así tan rápidamente esa cuestión, estoy en ese proceso, siento que estamos resolviendo un montón y lo monetario no va a llegar ya, si bien se destrabó bastante porque hubo mucho movimiento de llegada de esto, nuevo público y demás cuestiones. Bueno, fue eso, como decir, es esto, confiar en que es esto y empezar a ver resultados. Cuando empecé a ver resultados también me sentí más fortalecida y como que decía, bueno, pero fue realmente para mí muy frustrante enfrentarme con las dificultades que estaba teniendo. Y después, bueno, es eso, que no es solo como decís vos, o sea, yo nunca trabajé desde lo económico. Yo obviamente vivo de esto, pero siempre lo que más me movió fueron las ganas, y las ganas de hacer, y las ganas de probar otras cosas, pero desde el juego. Y me acuerdo que eso también lo trabajamos mucho con vos, de liberar el juego y el placer en lo que estaba haciendo. Y hoy, me acuerdo que vos decías, Sabrina, hay que invertir más tiempo en este proyecto nuevo, tenés que liberar. Bueno, me costó entenderlo, eso era una dificultad que yo tenía porque estaba esto, tenía resistencias. Cuando vencí Mm. esas resistencias, empezó a fluir. Y ahora, o sea, está fluyendo y yo le dedico un montón de tiempo, pero porque ya entré en ese circuito y no es que te voy a decir, ay, a ver cuántas horas le dedico. O sea, le estoy dedicando todo el tiempo porque lo tengo en la cabeza y porque ya está lanzado a la marca, el negocio está en funcionamiento y te va pidiendo, como me pasa con el otro proyecto. Así que bueno, todo eso, y una cosa esto, cuando uno está convencido y está haciendo las cosas bien, lo económico, el rédito económico viene solo, digamos, es Fue, así. fue tremendo cuando empezó a llegar la gente al nuevo proyecto. Digo, para ir cerrando, de dos preguntas tengo eso como, o sea, es hermoso ese momento de, ahora sí, empezó a llegar gente, ya sea, bueno, el proyecto que tenía Mati con Embarazada, ya sea, bueno, otros espacios o Criar y que se empezó a mover. Bueno, como es ese momento también, decir, bueno, ahora ya está sucediendo, creo que un poco ya lo dijiste, y si querés nombrar algo de, ya lo nombraste, pero como
un poquito más sobre el vínculo con el dinero, desde lo emocional también. Porque Mm. ha habido desafíos, hubo momentos donde quizás no estaba fluyendo tanto, pero íbamos trabajando la claridad en, bueno, a ver cuáles son los recursos que hay, a ver, incorporemos a alguien en administración que haga los números, porque Sabri no puede hacer todo, o sea, hay líderes que quieren hacer todo, es como en algún momento hay que delegar, trabajamos en delegar eso. ¿Cómo fue? No, eso de, bueno, ahora estoy tranquila, entonces puedo seguir tranquila, mejorando yo. El dinero tampoco es que es súper abundante ahora, pero estoy bien para construir el próximo paso de otra manera, ¿no? ¿Cómo fue eso? No, nada, es, en principio, esto que me decís vos, yo tenía como mucho como temor, porque nada, por el sistema en el que trabajé siempre, yo no, nada, como el contrato no lo hago directamente con el cliente que viene a consultar el paciente, sino es a través de obras sociales, Mm. entonces a veces me cuesta pararme frente a otro y decir, me tenés que pagar tanto, pero la verdad que entender que no, obviamente, yo sé Ah, te que puso directo con el cliente, digamos, con el consultante también. claro, como Claro. que cambió. Entonces, nada, me encontré con ese impedimento también o dificultad de personal y bueno, entender cómo es reorganizar todo eso, esto que decís vos que pude delegar desde lo administrativo y desde la organización también, en este caso, bueno, Matías, ¿no? Que fue quien ahora está coordinando conmigo y fue como, uy, viste, como la cabeza yo creo que el cerebro lo tenía así y como que a poquito se fue descomprimiendo y empezó a fluir. Literal. No, sí, sí, está así. Como que no me entraba una ficha más a mí en la cabeza. Entonces es eso, el delegar y el organizarse es fundamental porque yo tenía una, nada, sobre estrés cargado en mi mente que no me dejaba pensar. Entonces ya liberar esto, primero personal, ¿no? En principio que básico. Y después de cuando eso ya se reorganizó, puedes decir, bueno, a ver mi cerebro organicémoslo y ordenemos qué tengo que priorizar. Bueno, eso lo hice un montón con Nook, o sea, lo hicimos juntos, pudimos dividir tareas, ordenar y yo liberar espacio para poder desarrollar esto como el rol de mentora que siempre estuvo, pero con menos lugar, lugar Mm. físico, espacial, tiempo, mental, o sea, todo. Y bueno, ahora con eso clarificado pude pasar a esta otra etapa. Y bueno, fue muy lindo poder, o sea, yo ahora, me acuerdo del año pasado, para esta época yo no tenía ningún proyecto en funcionamiento, no sé si te acordás. Sí, sí me acuerdo. Justo para esta época y se terminaba el año, porque ya estábamos entrando en noviembre y en diciembre ya no existe. Y fue como desesperante, porque decíamos, che, algo tenemos que, de todo esto que realmente estaba, poner en funcionamiento, hablando de Criare, ¿no? Desplegar obviamente siempre a full. Y bueno, empezamos, fue que lanzamos los primeros talleres de verano para niños y bueno, empezamos. Y este año ahora yo pienso, digo, che, o sea, hace muy poco, o sea, menos de un año no había nada en funcionamiento y ahora hay un montón de espacios que ya están funcionando. Y a mí me da mucha gratitud, ¿no? De pensar en eso. Digo, qué bien lo que está pasando. Y como les digo, o sea, todavía no hay una retribución económica fuerte, si bien como hay una entrada, pero bueno, ya no estamos en el nivel que está Sí, de desplegable, obviamente. emergencia, digamos, ¿no? Se salió de la emergencia. Claro, total. Entonces, bueno, nada, decir qué bien todos los espacios ya en funcionamiento, todo lo que se habilitó, todo lo que está pasando y todo lo que está por pasar. Entonces a mí eso nada, me llena Total. Y cierro con esto, a ver yo, ahora si querés nombrar algo más, que es la visión, cuando tenés una visión, cuando los líderes tienen una visión que quieren manifestar, y eso implica a largo plazo. A sí. veces estamos con esto de la inmediatez hoy en día, ¿no? Del celular, del Instagram, como todo ya, la generación del todo ya, y es como hay cuestiones que son orgánicas, llevan tiempo, llevan ciclos, invierno, primavera, verano, todo es, ¿no? Como que a veces queremos que sea todo el tiempo verano, no se puede ser siempre verano, o por lo menos no en esta región. Y bueno, creo que vos ya lo tenías igual, la visión de crear, de largo plazo, de aterrizar, pero bueno, ahora escuchándote es como seguir en esa conciencia de todo lo que logramos, no estamos exactamente en el lugar ideal, pero todo lo que está por venir, porque esto está en funcionamiento y me parece que eso es muy potente.
Sí, no, es todo. Y yo ya pasé por este proceso con Desplegare, me llevó mucho tiempo se consolide. Yo empecé sola, no tenía equipo, tenía un solo paciente por semana, recuerdo, y llevó años, hasta que un día de golpe tenía todo en funcionamiento. Yo sabía que eso pasaba, pero sabía también que eso pasó hace 15 años atrás y estábamos en otro momento de la historia. Entonces yo desconocía el nuevo sistema, que es todo lo tecnológico, todos los recursos que tenemos que hacen que uno desarrolle otras habilidades. Y eso fue nuevo, fue la novedad absoluta para mí, sabiendo de qué se trataba ese proceso constructivo que lleva tiempo. Mm, Y bueno, eso fue lo que no me desanimó nunca también, ¿no? Saber que no es inmediato y que lleva tiempo y que hay que, esto, con conciencia, con objetivos, avanzar y no desistir en el intento. total. Sabri, para finalizar, ¿qué le dirías a tu Sabri del pasado, hace un año y medio, o qué le dirías a una persona que está en ese momento? Qué le sugerirías ahora ya con todo este aprendizaje encima? Y bueno, en principio calma, no desesperar, que bueno, es el primer eslabón para poder salir adelante y firmeza, firmeza porque bueno, es fundamental para avanzar y en tercer lugar esto que dije recién, que es no desistir. O sea, yo creo que la constancia y la perseverancia para cualquier emprendedor, empresario, mentor, líder es fundamental. Sabemos que es así, quienes estamos en este tipo de roles y bueno, a darle con todo y fundamental el apoyo, porque solos no se va a ningún lado jamás. Mm, Así que bueno, y en este caso con vos me parece una muy buena opción para poder avanzar. gracias, Sabri. ¿Querés pasar tu Instagram, nombrarlo? Ah, el de Sí, el de la comunidad, el sí, consultorio. Piane.desarrollo integral es el nuevo y después Desplegare, ese es el Instagram, nos pueden escribir. Y bueno, nada, decirte a vos gracias, Nuk, por todo este proceso hermoso que hemos hecho, por todos estos años compartidos y el crecimiento que hemos hecho juntos y seguimos compartiendo. Es un placer para mí, nada, estar en este proceso con vos, primero como persona y segundo como profesional, porque realmente me has ayudado un montón. Gracias, Sabri. Lo mejor está por venir. Sí, seguro. Nos Chau, chau. vemos.